Hacemos una oración para comenzar. Señor, te damos muchas gracias por este día y gracias, Padre, por este momento que podemos reunirnos para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría para que podamos entender tu verdad, Señor, y de esa manera, Padre, vivir tu verdad todos los días, vivir por fe, Señor, agradándote a ti. Te damos muchas gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, seguramente, no sé si Josué está por ahí, Ale, y bueno, con ustedes dos entonces vamos a comenzar puntualmente esta clase, ¿sí? Bueno, esta clase vamos a ver en esta clase, esta lección, acerca de los artículos que hablan acerca de Dios el Padre, ¿sí? Ustedes saben que el credo de los apóstoles, el resumen de lo que nosotros creemos, comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es breve el artículo que habla acerca de Dios Padre, pero encapsula, resume una doctrina muy amplia que se desarrolla en toda la Biblia. Por supuesto que el tiempo no nos da a nosotros para desarrollar todo eso. Hay libros y libros que se han escrito y años en que se han desarrollado esa doctrina de Dios el Padre, que también en teología se llama teología propia. Entonces, hoy vamos a estar enfocándonos un poco por qué el credo de los apóstoles comienza de esa manera su afirmación y su declaración acerca de Dios el Padre. ¿Está bien? Así que, bueno, vamos a comenzar entonces. Tenemos que hacernos una pregunta. Como todas las clases, tratamos de responder preguntas que son muy, muy importantes para nuestra fe, ¿verdad? En este caso, hablamos... un momentito. Sí. Hablamos justamente de quién es Dios y por qué es importante conocerlo. O sea, en otras palabras, la pregunta a la cual vamos es: ¿por qué los cristianos llaman a Dios Padre? ¿Por qué en el credo de los apóstoles existe esa afirmación? Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué es Dios Padre? ¿Verdad? Y en lecciones siguientes vamos a responder por qué Dios el Hijo y por qué Dios el Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy nos enfocamos en esta pregunta: ¿por qué le llamamos a Dios Padre? ¿Verdad? Entonces, podemos ir nosotros viendo los puntos y sacando conclusiones a medida que avanzamos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué esta es la afirmación que tenemos nosotros acerca de Dios el Padre? ¿Por qué nosotros vemos esto como lo primero? Así es como comienza. Esta es la puerta del credo de los apóstoles. Y podríamos responder de la siguiente manera: porque todo lo demás en nuestra fe depende de quién es Dios. Por eso comenzamos con esta pregunta. Porque todo lo demás en nuestra fe depende de quién es Dios. Si Dios o la persona a quien llamamos Dios resulta ser que no era Dios, entonces, ¿a dónde está nuestra fe? Pero como cristianos nosotros creemos de que Dios Padre es Dios, ¿sí? Todo lo demás en nuestra fe depende de la creencia de ese artículo, de esa afirmación o de esa declaración de fe. Si no conocemos correctamente a Dios, podemos caer en errores sobre nuestra fe. Y en un ratito vamos a empezar a ver algunos errores con respecto a lo que la gente cree que es el cristianismo, pero en realidad no es. El credo de los apóstoles, como resume las enseñanzas de la Biblia, decíamos la clase pasada, nos dan un marco, ponen límites
a la fe, a lo que creemos como cristianos. ¿Está bien? Y si no conocemos directamente o correctamente estas declaraciones, vamos a estar cayendo en una creencia falsa. ¿Está bien? Y por tanto, si es una creencia falsa, es completamente inválida delante del Señor. Jeremías capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dios no es solo, por tanto, nosotros podemos ver de que en las palabras de Jeremías, Dios no es solo una idea o un poder sin forma, no es solamente una energía, un ente espiritual, un ser etéreo, ¿verdad? Sino que Él es un Dios vivo, Él es el Dios verdadero, dice la palabra del Señor. Él es real. Y cuando decimos creo en Dios Padre, estamos diciendo de que Él es nuestro Padre. Creemos, nos sometemos, somos sus hijos, ¿verdad? Y Él es el creador de todo. Por eso el credo de los apóstoles dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Por eso es importante que le conozcamos muy bien a Él. Ahora, ¿por qué es importante? Vamos a profundizar un poquito en esta pregunta. ¿Por qué es importante conocer a Dios correctamente? Leíamos recién Jeremías capítulo 10, versículo 10. Pensemos en algo que suele suceder, y ahora más con las redes sociales, sucede que por ahí tenemos un amigo que solamente le vemos a través de las redes sociales, que escuchamos seguramente de él, escuchamos rumores de él, pero no le conocemos bien a ese amigo. La pregunta es: ¿podemos nosotros construir una relación de amistad con ese tipo de personas? El paraguayo culturalmente a todo le dice amigo, ¿verdad? Amigo, prácticamente esa es la creencia, ¿verdad? Para el paraguayo todos son amigos hasta que vos le pedís un favor a alguien o hasta que necesitas de ello, ¿verdad? Y vos te das cuenta recién de quién es tu amigo realmente y quién no. Así que nosotros no podemos construir una relación de amistad o no podemos relacionarnos con aquellas personas a quienes conocemos por rumores o por comentarios, ¿verdad? Asimismo, mis queridos hermanos, muchas personas creen en dioses que le llaman cristianos, ¿verdad? Que le llaman o que piensan que pertenecen a la religión cristiana o a religiones cristianas, entre comillas, porque yo no estoy hablando de la religión verdadera, ¿verdad? Y ellos dicen de que es el Dios verdadero. Ustedes van a ver que a judíos, a musulmanes, a cristianos dicen: total es el mismo Dios, total somos todos hijos de Abraham, dicen la ley, ¿verdad? Pero no es tanto así, mi hermano. Otros dicen creer en Dios, pero tienen un concepto equivocado de Él. Eso también sucede. Si no conocemos correctamente a Dios, nuestra fe va a ser débil y podemos realmente alejarnos de la verdad. Mucho realmente. Por ejemplo, hay personas que dicen que todas las religiones adoran al mismo Dios, como les decía. Pero la Biblia dice que solo hay un Dios verdadero. ¿Sí? Solamente hay un Dios verdadero. Y ese Dios definió cómo quiere que le adoren. ¿Sí? La adoración del cristiano no es una invención del hombre. Es una institución de Dios. Dios definió cómo quiere que le adoren. El Dios verdadero definió la verdadera adoración. O sea, definió la verdadera religión, ¿verdad? El hombre no puede inventar cómo adorarle a Dios o crear lo que a él le parece es una buena adoración. ¿Está bien? Primera de Reyes capítulo 8 versículo 60 dice: Jehová es Dios y no hay otro, dice. Entonces, si sabemos quién es Dios, podremos confiar en Él y vivir con seguridad, sin dejarnos engañar por falsas enseñanzas. Por esa razón, es importante conocer a Dios correctamente. ¿Está bien? Mis hermanos, si hay un problema de audio, si ustedes no están escuchando bien, por favor, interrúmpanme la clase
y háganme saber si es que no se escucha bien, por favor, ¿sí? Es importante que puedan escuchar bien lo que estamos compartiendo. Vayamos avanzando entonces, porque hoy tenemos mucho contenido, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar un poquito de esto. Entonces, llegamos nosotros a la conclusión de que conocer a Dios no es un lujo, mis hermanos. Para el ser humano podría ser un privilegio, ¿verdad? Pero en realidad para el ser humano es una necesidad, principalmente para el cristiano. El cristiano necesita conocer a Dios, necesita conocer a su Padre Celestial, necesita conocer a su Creador, a su Dios. Porque si no, de otra manera, no podría llamarse cristiano. ¿Está bien? Juan 17:3, el versículo que tenemos en la pantalla dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, si no hay un conocimiento verdadero de Dios, tampoco estamos hablando de vida eterna. Y hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero no se ocupan de conocer a Dios, no buscan a Dios, no buscan conocer de su palabra, no buscan la oración, no buscan relacionarse con Dios. Entonces, nosotros no podemos hablar de este tipo de personas como verdaderos cristianos, como verdaderos creyentes o como personas salvas también. ¿Está bien? Así que el cristiano, el creyente, el que es salvo, el que conoce, o sea, el que es salvo, él busca relacionarse con Dios, busca conocerle a Dios, busca conocerle correctamente, ¿verdad? Bueno, vamos avanzando. Vamos al segundo punto de nuestra clase. Vamos ahora a lo que dice la Biblia en cuanto a Dios mismo, cómo Dios se reveló a través de la Biblia, ¿sí? La pregunta concretamente que nosotros comenzamos, con la cual comenzamos este punto es, ¿cómo sabemos que hay un solo Dios verdadero? ¿Cómo nosotros podemos decir de que aquellos que dicen de que todos tenemos el mismo Dios, sean musulmanes, sean judíos, sean cristianos, sean, no sé, de la religión hinduista, o adventistas, o mormones, o testigos de Jehová, etcétera, etcétera, que son religiones que se desprenden de la iglesia cristiana, o sea, que salieron de la iglesia cristiana, pero en realidad están en un camino equivocado, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos decir de que hay un solo Dios y de que ese Dios es el Dios de la Biblia? Cuando hablamos de que hay un solo Dios, estamos hablando de lo que en teología se llama la singularidad de Dios, ¿sí? Singular, no hay otro como Él. Hablamos entonces de singularidad de Dios, ¿está bien? Deuteronomio 6:4 nos habla del famoso Shema, que era un cántico que prácticamente los judíos en el tiempo de la Biblia y hasta hoy en día aquellos judíos conservadores le enseñan a sus hijos y prácticamente son las primeras palabras que aprenden las criaturas, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando habla la Biblia de que Jehová uno es, está hablando de la singularidad de Dios. No hay otro como Él, no hay otro parecido, no hay otros dioses como Él. Desde el principio la Biblia enseña que hay un solo Dios verdadero. Y esto es lo que llamamos el monoteísmo bíblico, ¿sí? Mono, hablamos de uno, ¿verdad? Y teísmo, hablamos de Dios, o sea, la creencia de un solo Dios, ¿verdad? La Biblia enseña del monoteísmo, no del politeísmo. Ahí estamos hablando de la creencia de varios dioses. La Biblia habla del monoteísmo, por eso decimos de que los cristianos somos monoteístas, ¿sí? Es decir, la creencia de un solo Dios que gobierna sobre todo. Históricamente, muchas culturas humanas han creído en múltiples dioses, o sea, lo que llamamos politeísmo, ¿verdad? Los egipcios, por ejemplo, tenían muchos dioses, los griegos tenían muchos dioses, los romanos también eran politeístas, pero otros creían en un Dios principal
sin negar la existencia de otros. O sea, ahí estamos hablando del enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Ellos creían en muchos dioses, pero creían en uno que era el principal de esos dioses, ¿verdad? Por ejemplo, los griegos. Los griegos creían en varios dioses, pero creían que Zeus era el dios de dioses, ¿verdad? Eso hablamos de enoteísmo. La Biblia no es ni politeísta ni enoteísta. No hay dioses subordinados o inferiores a Dios. No, Él es el único Dios. El título de Dios solamente es para el Dios de la Biblia, nuestro Dios, ¿verdad? El Imperio Romano adoraba, por ejemplo, a Zeus, a Marte, a Apolo, ¿verdad? Los cristianos eran perseguidos porque insistían en que solo había un Dios, ¿verdad? Le llamaban fanáticos, radicales. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban a todos los demás dioses y creían solamente en un Dios. Los romanos, ¿qué hacían con los cristianos? Ellos decían, no hay problema, vamos a agregarle también a su Dios a nuestra grilla de dioses que tenemos, ¿verdad? A nuestra lista de dioses. Lo mismo los griegos. Ellos decían, a ver un poco, ¿cuál es el Dios de los cristianos? Ah, bueno, el Dios de la Biblia, genial, vamos a agregarle a la lista. Pero los cristianos eran más radicales. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios. Ellos no tenían una lista de dioses, ellos tenían un solo Dios, ¿verdad? Y ahí hay una gran diferencia entre las demás religiones, ¿sí? Bueno, avancemos. Cuando hablamos de Dios, de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, estamos hablando de la Trinidad o Dios Trino. Algunos le dicen triuno también. O sea, es un solo Dios en tres personas. Estas tres personas son la esencia de Dios, ¿sí? Es interesante porque en el bautismo, o sea, Jesús cuando da la gran comisión en Mateo 28, 19, ¿qué dice? Id y haced discípulos, bautizándolos, ¿qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo mismo, Dios Hijo, Él que dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Si Él dice, si Él mismo que dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, Él conoce la esencia de Dios. Él mismo es la esencia de Dios. Y Él nos está revelando con este versículo el corazón de la esencia de Dios. ¿Por qué Él manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque ahí Él está viendo, o sea, Él está mostrando la esencia misma de Dios. Dios es un solo Dios en tres personas. No son tres dioses en tres personas. Esto es muy, muy importante aclarar, hermanos. Y alguno va a decir, pastor, está siendo muy repetitivo en algo que ya conocemos. Pero, mis hermanos, mi intención con ser repetitivo es darle un énfasis a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos acusan al cristianismo de ser triteístas. ¿Qué significa eso? De que si nosotros, ellos dicen de que si nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, estamos creyendo en tres dioses realmente. No somos monoteístas, somos politeístas, específicamente triteístas, ¿verdad? Pero la Biblia no enseña de que ellos tienen esencias separadas. O sea, Dios Padre tiene su propia esencia, como ser estoy hablando, el Hijo también y el Espíritu Santo también, no. La Biblia habla de que ellos tienen una misma esencia en tres personas. Tampoco estamos hablando de modalismo. También algunos, como los modalistas, sí. No recuerdo la religión, no recuerdo si es Testigos de Jehová o Mormones. Ellos creen de que Dios es solamente uno, una sola persona. Pero en el desarrollo de la humanidad, ¿verdad?, se presentó de diferentes maneras. O sea, en algún momento se presentó como Dios el Padre, pero este mismo Dios el Padre
en el tiempo de la Biblia se presentó como Jesucristo encarnado, un hombre, un Dios hecho hombre, y esa misma esencia en algún momento se presentó como el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, una misma persona tomando apariencias diferentes y manifestaciones diferentes. Eso es lo que llamamos el modalismo. El cristianismo no es modalista. No creemos en el modalismo. ¿Por qué? Porque decimos nosotros de que son tres personas con personalidades, cada uno tiene su personalidad, pero en esencia son uno, están unidos perfectamente. ¿Está bien? Bueno, tratar de explicar la Trinidad, mis hermanos, siempre nos vamos a quedar cortos con eso. Hasta los mejores teólogos no encuentran palabras suficientes para explicar de manera completa la Trinidad. Lo que sí podemos nosotros afirmar, aclarar y asegurar es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Ok? Bueno, Dios es uno en esencia entonces, pero en tres personas. No es que tengamos tres dioses diferentes, ni uno solo que cambia de forma según la ocasión, como el camaleón, ¿verdad? Bueno, avancemos. Entonces, no hay manera, mis hermanos, de explicar la Trinidad, como les decía. A veces podemos ver algo en la creación que puede parecerse, pero en realidad, otra vez les digo, nos quedamos cortos, ¿verdad? Una vela encendida, ¿qué es lo que irradia? Luz, calor y humo también, ¿verdad? Esa es la esencia de lo que conocemos como el fuego, ¿verdad que sí? Bueno, podríamos decir de que es algo parecido también, ¿sí? Sin caer en el modalismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen una misma esencia, un mismo ser, una misma esencia en tres personas. En Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Jesucristo estaba afirmando la esencia de ambos. Yo y el Padre uno somos. No estamos separados, no somos dos, sino que somos uno en esencia. ¿Sí? Cuando Cristo fue bautizado, ustedes recuerdan muy bien ese relato bíblico, ¿qué es lo que sucedió? Vemos al Hijo, a Dios, Jesucristo, en las aguas, siendo bautizado por Juan el Bautista. Pero también vemos al Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Ahí ya vemos a dos personas de la Trinidad. Y vemos a Dios Padre de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dice. Entonces, ahí vemos a las tres personas en diferentes posiciones, podríamos decirlo de alguna manera, pero unidos en una misma esencia, en la Trinidad, unidos en un mismo propósito, unidos en un mismo objetivo, en un mismo plan, ¿verdad? Cada persona, no significa que cuando ellos se unen son Dios, sino que cada una es Dios. Donde está el Hijo está el Padre y está el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo está el Hijo y está el Padre. Donde está el Padre está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es la esencia de Dios y la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios. ¿Ok? Avancemos, porque como les digo, tenemos bastante contenido hoy. Entonces llegamos a la pregunta que por ahí ustedes estarán haciendo. ¿Es el Dios cristiano el mismo que el del judaísmo y el del islamismo? ¿Qué dicen ustedes, hermano? El judío dice, somos hijos de Abraham. El islam dice, somos hijos de Abraham. Y el cristianismo, Pablo dice que aquel que tiene la fe de Abraham es hijo de Abraham. Entonces, podríamos decir nosotros que tenemos el mismo Dios, compartimos el mismo Dios con el judaísmo y con el islamismo. Bueno, teniendo en cuenta de que ellos no creen en el credo de los apóstoles, ya nos da la pauta de que nuestras creencias se parecen, pero no son lo mismo. Y al no ser lo mismo, no podemos decir nosotros de que el Dios de la Biblia es el Dios también de ellos.
Los judíos se quedan con solamente el Pentateuco y el Antiguo Testamento. En algunos casos, algunos judíos más radicales solamente se quedan con los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿verdad? El islamismo toma solamente porciones de la Biblia para apoyar su sistema de creencias. El cristianismo abarca todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, sin rechazar ningún libro considerado canónico, ¿sí? Pero escuchen bien lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué respondería un judío a este versículo? ¿Qué es lo que dicen los judíos? Dicen: no, Jesús no es el Mesías. A no ser de que sea un judío mesiánico, ¿verdad? Pero el judío tradicional conservador dice: no acepta a Jesús como el Mesías. Ellos todavía están esperando al Mesías. ¿Sí? Aceptan el Antiguo Testamento, pero no aceptan al Hijo de Dios. O sea, no aceptan a aquella persona del que habla el Antiguo Testamento. El islamismo niega también la Trinidad. Ellos dicen: bueno, Jesús fue una gran persona, una persona muy devota. Inclusive algunos lo tienen como un profeta, pero de ahí a que sea Dios, o de que Dios sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ellos lo rechazan completamente. Solamente el cristianismo habla de la Trinidad. Escuchen bien lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 16. Anote por favor. Dice la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, Lucas 10, 16. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Si Jesucristo dijo, yo y el Padre uno somos, ¿cómo puede ser que una persona que rechace a Cristo pueda aceptar al Padre? Si el Padre le envió y ellos terminan rechazando a su enviado, ¿podemos decir nosotros que tenemos el mismo Dios? No. Ellos tienen un Dios hecho a su medida. Aunque usan el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios, ellos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y ahí vamos a la pregunta con la cual comenzamos este curso, esta clase. ¿Por qué es importante conocer correctamente a Dios? Porque si no conocemos correctamente a Dios, entonces, mis hermanos, estamos rechazando, estamos creyendo en dioses falsos. ¿Se entiende? Y es categórico, hermano. Yo lo digo con mucho respeto al judaísmo y al islamismo también, pero es categórico. Jesús lo deja muy claro. No tenemos el mismo Dios. No podemos decir, por tanto, no podemos decir nosotros como cristianos que compartimos la misma fe, ¿verdad? El cristianismo afirma la Trinidad, un solo Dios en 3 personas. Creen en Jesús como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ahora, otra vez, mi hermano, si alguien les dice todas las religiones llevan a Dios, ¿cómo van a responder ahora? Un momento. No es tanto así, no es en absoluto así. Bueno, sigamos. Entonces, como conclusión de este punto podemos decir de que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero, que este único Dios verdadero es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios en 3 personas. Romanos capítulo 3, versículo 30 dice, porque Dios es uno. ¿Sí? Esto, mi hermano, debe llevarnos a adorar mejor a nuestro Dios en su plenitud, hermanos. Avancemos. Veamos en este punto Dios como Padre Todopoderoso. Iniciamos este punto diciendo
¿qué significa que Dios sea nuestro Padre Todopoderoso? Acuérdense, el credo de los apóstoles, ¿cómo comenzaba? Creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? Creador del cielo y de la tierra. Ahora vamos a analizar esa frase. Dios Padre Todopoderoso, ¿sí? La pregunta es, ¿qué significa que Dios sea nuestro Padre Todopoderoso? ¿Está bien? Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, ¿verdad? La Biblia nos presenta a Dios Padre en tres formas. Estamos hablando Dios Padre. ¿Por qué le llamamos Padre a los cristianos? Porque es el Padre de la creación, ¿sí? Por eso decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué le decimos Padre? Porque es el Padre de la creación. Y también es el Padre de los creyentes. Y también es nuestro Padre en relación con Cristo. Cuando estamos en Cristo, entonces con toda propiedad podemos decir nosotros, Él es nuestro Padre, ¿sí? ¿Por qué? Romanos 8:15 nos enseña, y vemos aquí nosotros, mi hermano, de que lo que lo que dice el credo de los apóstoles es bíblico. Romanos 8:15. Hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Decimos que Dios es el Padre de toda creación porque Él es el creador, es nuestro creador y Él es el creador de todo. ¿Por qué es Padre de los creyentes? Por lo que dice este versículo, Él nos adopta como hijos. ¿Y por qué es Padre en relación con Cristo? Porque Jesús es el Hijo unigénito. ¿Sí? Él es el único Hijo directo, en esencia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. ¿Se entiende? Jesucristo es Dios. Hablamos de que su esencia. Y nosotros no somos dioses. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios. ¿Se entiende la diferencia, hermano? Bueno, continuemos. Entonces sabemos por qué decimos a Dios Padre. Ahora, ¿por qué decimos de que Dios, nuestro Dios, es todopoderoso? Jeremías capítulo 10, versículo 10 al 12 dice, Jehová es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y no pueden sufrir las naciones su indignación. ¿Sí? Entonces, Dios es todopoderoso en tres maneras. ¿Por qué? Porque es el único que tiene poder creador. ¿Sí? Nuestro Dios dio existencia a todo, dice Génesis 1:1, ¿con qué? Con su palabra. Él tiene el poder sustentador. Nuestro Dios todopoderoso mantiene el universo en orden, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. También el único tiene poder para salvar. Nos redime y nos transforma. Eso dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Entonces, por esto, mi hermano, nosotros llamamos, creo en Dios Padre Todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso. Creó con su palabra, sustenta su creación y el único que tiene poder para salvarnos. Y por su salvación somos adoptados como hijos de Dios. No hay nadie que pueda tener poder para salvar, para sustentar la creación y mucho menos para crear, mis hermanos. Imaginemos a Dios como capitán de un barco para ver la aplicación de esto, ¿verdad?
Si estamos nosotros, no sé si alguna vez ustedes estuvieron en alguna tormenta, hermano, en el medio del río, por ejemplo. Yo una vez estuve en una tormenta, bueno, no fue una tormenta, en el río Paraná, de aguas completamente calmas. Yo estaba en un kayak con dos amigos más y estábamos en el medio del Paraná, en la zona de Itapúa. Y era muy lindo, hermano. El atardecer se unía, el sol se unía con el agua, yo ahí el kayak miraba, pero de repente empezó a soplar un viento muy fuerte, y las aguas comenzaron a embravecerse. Mi hermano, ese día yo remé por mi vida, hermano. Lo que me hubiera llevado remar, la distancia me hubiera llevado 40 minutos, yo lo hice en 15 minutos más o menos. Sentí una adrenalina, un miedo realmente era. Y eso me llevó a remar, a remar, a remar hasta que no estaba a salvo, no iba a dejar de remar, ¿verdad? Imagínense estar en una tormenta, en el medio del mar. No hay de dónde agarrarse, hermano. No hay tierra firme, no hay estabilidad. Solamente hay viento, solamente hay golpe, hay agua, nos mojamos, estamos en la oscuridad. Es una situación terrible. ¿Cómo ustedes preferirían estar ahí? Yo en mi kayak estaba solo y no estaba en el mar. Era apenas un viento que nos asustó muchísimo y prácticamente no podía tumbar, ¿verdad?, en el kayak. Pero yo, mi hermano, hubiera querido que haya alguien mucho más experimentado y que me dé tranquilidad y seguridad. ¿Usted cómo preferiría estar en esa situación? ¿Verdad? Por supuesto que con una persona experimentada, con un capitán que pueda saber el rumbo, dónde mantenernos en la tormenta para no ir a cualquier parte y poder de alguna manera sobrellevar esa tormenta. Mis queridos hermanos, el Señor tiene poder para calmar la tormenta. Calla, enmudece, le dijo la tormenta, y los mares, perdón, sí, el mar de Galilea completamente calmo, como agua de pozo se quedó. Y no solamente tiene poder para calmar la tormenta, sino para echar fuera demonios. Y no solamente para calmar la tormenta y echar fuera demonios, sino también para sanar enfermedades. Y no solo sanar enfermedades, sino levantar a muertos. Ese es nuestro Dios, hermano. Por eso nosotros decimos de que Dios es todopoderoso. Amén. Avancemos. Dios como rey y cabeza de familia. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Como rey, Él tiene autoridad. Él gobierna sobre la historia. Nada ocurre fuera de su voluntad, mi hermano, ni siquiera tu vida misma. Nada ocurre fuera de su voluntad. Lo que ocurre está dentro de su voluntad. Y algunos se va a hacer la pregunta: ¿por qué entonces Dios permite que pasen cosas malas en mi vida? Mis hermanos, solamente Él puede responder esa pregunta. A nosotros nos manda a perseverar. Perseverar. A pesar de que sea difícil, debemos seguir perseverando. ¿Está bien? Este Dios, si nosotros decimos que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, debemos estar sometidos, hermano, a su soberanía. Debemos estar subordinados a su voluntad. Debemos nosotros confiar, hermanos, en su propósito. Por eso, decir lo que dice el credo de los apóstoles no es solamente recitar artículos de fe, sino que esto nos lleva a creer en lo que nosotros estamos hablando. Y creer en lo que dice o en lo que decimos en el credo de los apóstoles requiere, mi hermano, absoluta sumisión delante de Dios. Y de eso estamos hablando. Gobierna sobre la historia, dirige a su pueblo, nos guía como su familia redimida, provee y protege. Él nos da seguridad y nos da su provisión en todo momento. ¿Está bien? Avancemos. Concluimos este punto de la siguiente manera. Dios es Padre. Por eso decimos creo en Dios Padre.
Cuando decimos creo en Dios Padre, estamos hablando de que Él es nuestro Padre, que Él nos ama y que Él nos cuida. Qué gran verdad, ¿verdad, hermano? Aunque te portes mal, Dios te sigue amando, Dios te sigue cuidando. Así, hermano. Porque si Él te adoptó para ser su hijo, su hija, nadie va a cambiar, nada ni nadie puede cambiar esa realidad. Entonces, creer en lo que dice el credo de los apóstoles es creer de que Dios es tu Padre que te ama y te cuida. También podemos concluir la siguiente aplicación. Dios es todopoderoso, entonces podemos confiar en su soberanía. Él es todopoderoso, no nosotros, hermano, no usted. Él es todopoderoso. Y cuando decimos creo en Dios Padre todopoderoso, entonces podemos confiar y debemos confiar en su soberanía. Amén. También de que Dios es rey, debemos obedecerlo y someternos a su voluntad. Y Él reina, mis hermanos. Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Otro salmo que no recuerdo ahora el número dice que ni los cielos pueden contener su grandeza. O sea, Dios es tan grande, Dios es tan inmenso, tan majestuoso, tan infinito, que ni siquiera los cielos pueden contenerle a Dios. Claro, mucho menos la tierra. Pero el lugar donde está su trono es pequeño otra vez para Él. Es lo que el Salmo está diciendo. Y es lo que nosotros creemos cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Avancemos. Ahora, vamos a ver específicamente Dios como Creador del cielo y de la tierra. Porque eso es lo que dice el credo de los apóstoles. ¿A qué se refiere? ¿Cómo sabemos que Dios es el creador de todo? La Biblia también nos revela eso. O sea, Dios se revela a través de la Biblia, de su palabra, y podemos conocer esto que estamos nosotros afirmando en el credo de los apóstoles. ¿Sí? Avancemos. Dice, ¿cómo creó Dios el universo? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó? Dios. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. O sea, lo que está hablando es de que no solamente el cielo y la tierra creó Él, sino que el cielo y la tierra, el espacio que ocupa el cielo y la tierra y todo lo que llena el cielo y la tierra. La Biblia dice de que todo era oscuro, era un caos. Y de la nada, o sea, no existía nada en ese entonces. Era un caos, ¿verdad? Y dice que Dios crea de la nada, ex nihilo, cuando hablamos de creación ex nihilo. O sea, Dios crea de la nada, donde no había nada, en 6 días había todo. ¿Se entiende? Él es el creador y nosotros no. No es que Él descubrió cómo inventar algo de lo que ya estaba creado, como los hombres hoy lo hacemos. No, Él creó de la nada. ¿Y cómo creó de la nada a todo lo que es la creación? Con su palabra. Él dio la orden y las cosas, la creación fue apareciendo. ¿Sí? Si vamos a usar, le llamamos antropomorfismos, o sea, si vamos a hablar imágenes de lo que conocemos como humanos para explicar, podríamos decir nosotros que Dios no usó sus manos, ¿verdad?, para hacer las cosas. Él usó su voz, Él usó su autoridad. Él dio la orden y todo fue creado. ¿Sí? Salmos 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos, dice, los cielos.
Esa es la fe cristiana. Y por eso nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Avancemos. Bueno, un diseño requiere un diseñador, es así, ¿verdad? Si nosotros creemos de que un reloj suizo apareció nomás, se formó solo, me parece que eso es absurdo, ¿verdad? Lo tuvo que crear o tuvo que armar una persona, ¿verdad? Un diseño requiere de un diseñador, ¿se entiende? Tampoco yo no puedo pensar de que voy a meter todas las partes del reloj en una caja y voy a sacudir. Ahí en algún momento dado se van a ubicar solo todas las piezas y va a empezar a funcionar y a marcar la hora exactamente. Eso también, mi hermano, es absurdo para nuestro razonamiento. No, las cosas no funcionan así. Entonces, cuando hablamos de la creación, toda la creación requiere de un creador. No podemos decir nosotros de que la creación apareció por una gran explosión como en la teoría del Big Bang, o de la evolución que de una especie de ameba fue evolucionando y luego le salieron patas porque necesitaba patas, le salieron brazos porque necesitaban brazos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, si nosotros vamos a ser razonables en cuanto a lo que es el diseño, la creación de Dios, estamos hablando de que la creación requiere de un creador. Por eso decimos nosotros, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Ok? Ahora, veamos nosotros de que lo que creó Dios es bueno. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:31 dice, y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esto luego de crear al hombre. ¿Sí? Pero a medida que él iba terminando ciertas facetas de la creación, dice la palabra de Dios, de que él veía lo que hacía, dice, era bueno. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Ustedes pueden leer Génesis capítulo 1 y también parte del capítulo 2 y se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. ¿Por qué decimos nosotros que la creación de Dios es buena? Porque refleja su gloria. ¿Sí? Y toda la naturaleza cumple un diseño perfecto del diseñador. ¿Está bien? Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué significa esta expresión? De que cuando nosotros, como seres humanos creados a imagen de Dios, que tenemos un razonamiento, que tenemos una conciencia, que tenemos la capacidad de poder razonar, ¿verdad? Y sacar conclusiones, vemos los cielos, nos está hablando de ¿qué? Nos está hablando de un Dios poderoso. Cuando vemos una tempestad, una tormenta muy fuerte, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el poder de Dios. Cuando vemos una flor florecer, estamos viendo la belleza de Dios. O sea, la creación nos habla de Dios. Cada creación nos habla de atributos de Dios. Su inmensidad, su perfección, su belleza, su poder, su cuidado. ¿Sí? Entonces, por eso vemos nosotros de que la creación es buena, porque refleja atributos de Dios, entonces refleja la gloria de Dios. Cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios y creyentes de la fe cristiana, vemos y somos capaces de ver en su creación a Dios mismo y mucho más en nuestra salvación, en Cristo. ¿Está bien? Continuemos. Ya vamos a terminar. Nos faltan más o menos 20 minutos, ¿sí? Avancemos esta parte. Ahora, vemos nosotros de que Dios es Dios creador, que Él es poderoso, de que Él sustenta su creación, ¿verdad?
Pero no solamente, nosotros no podemos creer de que Dios creó todo y dejó a que funcione solo, como que le dio cuerda a la creación y que se vea sola, ¿verdad? O creó al hombre y le dejó ahí que se vea él con todo lo que había creado, ¿verdad? Los griegos creían eso con sus dioses. Los romanos también creían. Creían que sus dioses hacían fiestas y se olvidaban de ellos, ¿verdad? Que sus dioses se reunían y que, usando una expresión coloquial, farreaban, ¿verdad? Y de repente estaban de mal humor y bueno, así se crearon muchas leyendas griegas y romanas. No podemos nosotros pensar eso de nuestro Dios. Dios tiene autoridad sobre su creación. Dios no se ha separado. Dios no dejó a la creación que funcione sola. Decíamos nosotros que Él protege y provee, ¿sí? Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, Dios no solamente creó lo que vemos, sino también creó lo que no podemos ver. Y ahí estamos hablando de el mundo celestial, ángeles, también demonios, el mundo espiritual, ¿sí? Dios creó todo. No es que los ángeles existían desde la eternidad, no. Dios los creó, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Colosenses 1:16. Y si Él lo creó, Él es el dueño y Señor de toda su creación. Él es el único que puede reclamar dominio absoluto de la creación. Cuando nosotros decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le estamos dando a Él solamente el título de autoridad y de dominio sobre toda la creación. Él es el único que tiene el derecho de gobernar el universo. Es lo que estamos nosotros afirmando cuando decimos eso en el credo de los apóstoles, que nada ocurre sin su permiso y sin su control, y que Él nos ha dado el mandato de cuidar la creación, ¿sí? Génesis 1:28 que dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿A quién le dijo eso? A Adán, a Adán, el primer hombre. Y Adán era nuestro representante federal delante de Dios, ¿sí? Era el representante de la humanidad. Por eso cuando él cae en pecado, todos nosotros heredamos también el pecado original. ¿Por qué? Porque él fue nuestro representante. Y nuestro representante pecó y todos los que nacimos después de él heredamos el pecado original. Ese es tema para otra clase. ¿Está bien? Avancemos. Ya estamos por terminar. Vamos a pasar a esta parte. Entonces podemos concluir este punto de la siguiente manera. Dios creó todo con un propósito y autoridad. Su creación es buena y por ende nosotros como hijos de Dios debemos cuidarla. Y también somos responsables de vivir en obediencia a su diseño. ¿Está bien? Y eso es lo que nosotros estamos diciendo cuando decimos creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? Bueno, vamos a la aplicación directamente. Quiero hacer una reflexión en esta última parte. ¿Cómo afecta esto en tu vida diaria? El conocer o el reconocer a Dios como Padre Todopoderoso. ¿Cómo debe afectar este artículo del credo de los apóstoles? Yo me imagino de que ninguno de ustedes habla por hablar, ora porque no tiene otra cosa que hacer. Y cuando dice el credo de los apóstoles, confiesa su fe mediante el credo de los apóstoles, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esas no son palabras vacías, hermano, ¿sí? O no deberían ser palabras vacías. Eso debe afectar tu vida diaria, tu vida completa. Si nosotros decimos eso, y como presbiterianos, yo sé que aquí en esta clase también hay bautistas también. Si nosotros decimos y confesamos
creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, eso, mi hermano, debe afectar cada área de nuestra vida. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Si nosotros realmente creemos en eso, avancemos. Debe afectar tu confianza en Dios. Si Dios es tu Padre, si vos confesás de que crees en Dios Padre Todopoderoso, entonces debes confiar en Él como Padre. Si confesás de que que crees en Dios Padre Todopoderoso, significa que tenés que cuidar, tenés que confiar en que Él te cuida. Y que Él usa su poder no para dañarte, sino para cuidarte y protegerte, para proveerte. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tiene relación. Lo que dice el credo de los apóstoles es lo que enseña la Biblia. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, ¿no valéis vosotros más que ellas, hombre de poca fe? Mi hermano, por eso decimos nosotros de que el credo de los apóstoles está poniendo un límite a tu fe para no creer cosas falsas ni tampoco dejar de creer lo que debes creer. ¿Se entiende? Debemos vivir como un niño vive con su padre. Cuando un niño tiene miedo, ¿a dónde se va? Corre a los brazos de su padre. Debemos hacer lo mismo con Dios, mi hermano. Cualquier necesidad que tengas, si es real lo que estás diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entonces, mi hermano, tenés que ir corriendo delante del Señor y confiar en Él, orar a Dios. Segundo punto, debe afectar tu obediencia y adoración. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, si Dios es todopoderoso, si usted dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, debe obedecerle, hermano, y adorarle. Tenés que dejar de hacer tu propia voluntad y dejar de creer en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades o en tus propios recursos y empezar a confiar en aquel que es todopoderoso y en aquel que vos crees, el Dios verdadero. Toda nuestra vida debe glorificarle. Amén. Dice la palabra de Dios, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. A eso nos lleva el credo de los apóstoles. Pasemos a esta parte. El tercer punto por el cual debe afectar en tu vida es tu rol en la creación. ¿Sí? Tenés que dejar de ver la vida de manera egoísta. Vos, como hijo de Dios, tenés un rol importante dentro de la creación y dentro del reino de Dios. Lo que le dijo a Adán, nos dijo a todos nosotros. Él era nuestro representante. Él cayó, todos fuimos afectados. Pero los mandatos que recibió Adán también son los mandatos que nosotros debemos hoy continuar. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, Dios es el creador, pero nosotros debemos cuidar su creación. Es el mandato que le dio a Adán. Nosotros no somos creadores, somos administradores de su creación. Administrador de lo que Él nos ha confiado. Por eso Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. La Biblia una y otra vez nos recuerda lo que Génesis capítulo 1, versículo 28 dice. Entonces, podemos concluir la aplicación de toda esta lección. Si Dios es nuestro Padre, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, entonces debes confiar en Él. Si Dios es tu Rey, debes obedecerle, hermano.
y adorarle. Si Dios es el creador, debemos cuidar su creación y reflejar su gloria. Amén. Bueno, hermanos, llegamos entonces al final de la lección de hoy.